Bien, entonces habíamos quedado que esta cantidad de seres vivos que había en el planeta Tierra, ¿sí? Esta cantidad de seres vivos en el planeta Tierra, cada uno de ellos, ¿sí?, podía adaptarse al ambiente, que esa adaptación era resultado de la interacción con el ambiente, ¿sí? Y que esa interacción era vital para la supervivencia de los seres vivos y que se llamaba función, relación, control. Función, relación, control. Que esta función entonces lo que le permitía al ser vivo, no se ve con el verde, que esta función lo que le permitía al ser vivo era entonces en definitiva percibir estímulos o información, ¿sí?, mensajes, percibir mensajes, es decir, captar información, mensaje o estímulo del medio externo y del medio interno, ¿sí?, procesarlo de alguna manera, ¿sí?, analizarlo, clasificarlo, entenderlo, comprenderlo a ese mensaje y desarrollar una respuesta. ¿Sí? Este modelo se llamaba el modelo de percepción del mensaje, procesamiento del mensaje y desarrollo de la respuesta. ¿Bien? Y un estímulo o un mensaje es toda aquella información que percibimos, que captamos y que puede desencadenar o provocar el desarrollo de una respuesta. ¿Sí? La función de procesamiento y de generación de respuesta es la función de control. ¿Sí? Y la hace el sistema nervioso o el sistema endocrino. ¿Sí? Por lo general, en la mayoría de los casos, lo hace el sistema nervioso. ¿Bien? El sistema endocrino es más bien para lo que son estímulos internos y el sistema nervioso es estímulos externos y estímulos internos. Y de hecho trabajan en conjunto. El sistema nervioso maneja muchísimo el sistema endocrino. La función de relación, quien efectúa la respuesta, está hecho por el sistema esquelético y el sistema muscular. O sistema osteoartromuscular, ¿sí?, que es el conjunto de los dos sistemas, que son los que van a efectuar esa respuesta que fue desarrollada o desencadenada, ¿sí?, en función de este estímulo. ¿Por qué es tan importante la función de relación-control para los seres vivos, para la supervivencia? Si yo no pudiera captar la información que me llega del ambiente externo o del ambiente interno, o si yo no la pudiera procesar de la forma en que la tengo que procesar, si yo no pudiera generar una respuesta, claramente podría morir. ¿Por qué? Vimos un ejemplo muy clave en la videollamada. Supongamos que yo estoy en mi casa y yo soy incapaz de poder percibir olores. Y en mi casa hay una fuga importante de gas. Si yo soy incapaz de percibir esa fuga de gas, si yo no puedo captar que hay una fuga de gas, si yo no puedo oler, ¿sí?, no puedo tener el olfato lo suficientemente desarrollado para poder captar esa fuga de gas, no la voy a poder procesar porque no estoy recibiendo ni siquiera el estímulo. Por lo tanto, no puedo generar una respuesta de huida, no me puedo ir.
O no puedo ir a ver de dónde está la pérdida de gas para poder cerrar una hornalla o para poder cortar el gas, la llave de gas. ¿Sí? Por lo tanto, mi vida corre peligro. La mía, la de mis seres queridos y probablemente la de los vecinos. ¿Bien? Otra cuestión. Si yo no pudiera percibir que hubo un cambio importante de temperatura, ¿sí? No sé, hay menos 10 grados y yo ando de ojota y de malla, probablemente, ¿sí?, me enferme de una neumonía que lleve a la muerte. Si yo no pudiera percibir que tengo hambre, moriría de inanición porque no me alimentaría, porque yo no me estaría dando cuenta que mi cuerpo está necesitando alimentarse para poder cumplir con la función de nutrición. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo sí soy capaz de percibir el mensaje. Siento que me estoy quemando la mano. Sin embargo, el procesamiento que estoy haciendo en mi cerebro no es correcto. No soy capaz de procesarlo como lo tengo que procesar. Entonces, en lugar de generar una respuesta que sea coherente a ese mensaje, quiere decir que tenga una relación específica con ese mensaje, ¿sí? Probablemente yo me ponga a bailar en lugar de quitar mi mano, ¿sí? Y eso obviamente es un daño a mi cuerpo, un daño que puede también provocar la muerte. ¿Bien? Por eso, a veces, somos capaces de percibir el mensaje, pero por sustancias tóxicas que ingresan a nuestro cuerpo, por ejemplo el alcohol, ¿sí?, o las drogas, no me permiten procesar esos mensajes de forma correcta. Por lo tanto, mis respuestas no son coherentes y puede provocar la muerte mi muerte. ¿Sí? Por eso es tan importante cuidarla, respetarla, valorarla, la función de relación-control. ¿Bien? Por ejemplo, personas que carecen de alguno de los sentidos, de los 5 sentidos, tienen desarrollados los otros sentidos un poco más, o más perspicaces, son capaces más de percibir mensajes, ¿sí?, para poder procesarlos y dar respuestas que en su vida no corra peligro. ¿Bien? Entonces, sí o sí, para poder sobrevivir, yo necesito de esta función relación-control. Yo necesito interactuar con el medio ambiente y con el medio ambiente interno y el externo. ¿Sí? Si yo no supiera que tengo sed, si no puedo entender que tengo sed, ¿sí?, no podría estar incorporando líquidos y por lo tanto también moriría de deshidratación. Si mi cuerpo no entendiera que hay un importante incremento de glucosa en mi sangre y no responde, puedo tener un shock de glucemia, un shock de glucosa en sangre, que es lo que le sucede a los diabéticos. Los diabéticos tienen problemas en el páncreas, ¿sí?, en células del páncreas, que no son capaces de percibir, o sí son capaces de percibir, pero no pueden responder. Pueden percibir que hay un incremento en los niveles de glucosa, pero la respuesta no la pueden dar. ¿Sí? Y al no poder dar la respuesta, hay un shock de hiperglucemia. Y eso también puede generar la muerte. ¿Bien? Entonces es una función vital, igual que la función de nutrición. Es una función vital. Bien. Esta función de relación-control en los seres humanos está muy íntimamente relacionada con nuestros 5 sentidos. Con el sentido de la vista, con el sentido del tacto, con el sentido del olfato, con el sentido de la audición, ¿sí?, y con el sentido del gusto. Con nuestros 5 sentidos, que nos permiten recibir diferentes tipos de mensajes, procesarlos y generar una respuesta. ¿Bien? Esa capacidad que tenemos de percibir diferentes tipos de mensajes la tienen todos los seres vivos.
Y está muy bien organizado en la naturaleza. La naturaleza ha sido muy sabia en ese sentido y en muchos sentidos, ¿sí? Nos ha dado la posibilidad de al mismo tiempo procesar diferentes tipos de estímulos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un ambiente, entonces constantemente estamos recibiendo estímulos, constantemente estamos recibiendo información. Para eso existen, para poder percibir diferentes estímulos y procesarlos de diferentes maneras y generar diferentes respuestas al mismo tiempo, tenemos lo que se conoce como receptores específicos. ¿Sí? Es decir, son específicos porque pueden percibir específicamente un mensaje o un estímulo. Tenemos, por ejemplo, los termorreceptores que perciben o captan diferentes temperaturas. Tenemos los mecanorreceptores, que van a ser aquellos que van a percibir o captar mensajes, por ejemplo, en el tacto, ¿sí? Una caricia, un golpe. Tenemos los baroreceptores, que son aquellos que perciben o captan cambios en la presión. Tenemos los quimioreceptores, que son aquellos receptores que me van a permitir percibir o captar diferentes sustancias químicas, ¿sí? Distinguirlas, diferenciarlas, por ejemplo en el gusto, saber si es dulce, si es amargo, si es ácido, ¿sí? Si tiene un gusto de putrefacción. Y tenemos a los fotorreceptores. Foto es luz, entonces son los receptores que me permiten captar o percibir a la luz, ¿sí? Son aquellos que me van a permitir ver, que me dan la posibilidad de ver la luz, la puerta, el piso, el techo, las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz es una cuestión física, ¿no? Que algunas luces se absorben, otras se refractan, otras se reflejan, y eso hace que se genere la estructura, ¿sí? La tridimensión del objeto, y yo lo pueda ver a través de mis fotorreceptores. ¿Bien? Perfecto. Todos los seres vivos tienen estos receptores, incluso las plantas. Las plantas también tienen quimioreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, ¿sí? También tenemos receptores auditivos, que son un tipo de mecanorreceptores, ¿sí? También tenemos estos tipos de receptores, ¿sí? Que nos permiten escuchar, nos permiten percibir las ondas que generan los sonidos, ¿sí? Entonces por eso los puedo escuchar. ¿Bien? Y estos receptores específicos son para los diferentes tipos de estímulos. Tenemos tres tipos de estímulos. Tenemos estímulos físicos, tenemos estímulos químicos y tenemos estímulos biológicos. Los estímulos físicos, ¿sí? Los estímulos físicos son, por ejemplo, la temperatura, el pH, ¿sí? O ¿qué tenemos también acá? La presión, ¿sí? Son estímulos físicos. La luz también es un estímulo físico. Químicos, tenemos sustancias químicas, las moléculas, los gases, ¿sí? Moléculas químicas que pueden ser gases, pueden ser volátiles o no, sólidas, ¿sí? Los químicos. Y los biológicos son aquellos mensajes que percibimos de otros seres vivos, ¿sí? Como el canto de un pájaro, la picadura de un insecto, la mordedura de un insecto o de un reptil, de otro ser vivo, de otro animal, ¿sí? O cuando nos pinchamos con una espina, o cuando nos raspamos con una rama, ¿sí? Son mensajes que recibimos de otros seres vivos. Esos son estímulos físicos, químicos y biológicos. Bien, el procesamiento entonces por lo general se da en el cerebro, pero también se puede dar en el sistema endocrino, en las glándulas endocrinas, ¿sí? Eso es cuando hay cambios internos en mi organismo y las glándulas endocrinas que regulan el metabolismo, por ejemplo, secretan sus hormonas, ¿sí? En respuesta a eso.
Bien, y las respuestas son diversas. Pero vimos que hay dos tipos de respuestas. Vimos que estaban las respuestas que se aprenden y las respuestas que son innatas o intuitivas, o que las hacemos de forma de inercia, ¿sí? Y que se llamaban PAF, porque son patrones fijos, ¿sí? Patrones de comportamiento fijo, ¿sí? Que se repiten a lo largo de la historia del individuo, ¿sí? Del desarrollo del individuo. Y estaban las aprendidas, ¿sí? Aprendidas. Con estos, con los PAF o con las innatas, ¿sí? Son respuestas con las que nacemos sabiendo, ya sabemos hacerlas. Todos los seres vivos tienen respuestas innatas y dependen, ¿sí? De la especie. Los mamíferos en general, ¿sí? No una especie en particular, sino los mamíferos en general, nacemos con la respuesta de succión. Bien, entonces hay respuestas que son propias de una especie, hay respuestas que son propias de un orden o de una familia o de un filum, ¿sí? De acuerdo a las clasificaciones taxonómicas que ya las vamos a ver. Y las que son aprendidas, aquellas que adquirimos, esas respuestas que adquirimos a lo largo del desarrollo de nuestra vida, a través de la experiencia. ¿Sí? Tenemos que vivenciar algo para poder aprender a responder a ese algo. Si no lo vivenciamos, si no lo vivimos, no sabemos cómo responder. ¿Sí? Bien, entonces, estas respuestas innatas tienen la ventaja o tienen que existir sobre las aprendidas porque son aquellas que son vitales para poder sobrevivir los primeros años de vida, ¿sí? Los primeros años de vida. Necesitamos de estas respuestas innatas. Bien, si al no tenerlas, el hecho de no tenerlas implica un riesgo para nuestra vida. ¿Sí? Yo les daba el ejemplo de un prematuro, un bebé que nace antes del término, el embarazo es a término cuando nace un bebé entre las 37 y 40 semanas de gestación. Un bebé que nace previo a eso, entre las 36 y las 35, tampoco pasa nada, pero por debajo de la semana 34, ese bebé prematuro puede que nazca con respuestas que eran innatas, que las tenga que aprender, ¿sí? Y por lo tanto corre riesgo su vida, ya sea porque su cuerpo, su cerebro no está maduro para poder desarrollar respuestas al ambiente, ¿sí? O porque sus pulmones no están maduros para poder desarrollar la respuesta que tiene que desarrollar, ¿sí? Entonces puede ser que sea el cerebro, o sea, el órgano de procesamiento, o puede ser que los órganos efectores no estén en maduración suficiente para cumplir con la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un bebé prematuro nace sin saber, por ejemplo, succionar, ¿sí? Nace sin saberlo, lo tiene que aprender, ¿bien? En cambio, todos los que nacen a término nacen con esa respuesta innata, nacemos sabiendo succionar, ¿bien? Y eso nos permite alimentarnos, nos permite nutrirnos para poder obtener energía, para poder vivir, para poder cumplir con todas las funciones vitales. Un prematuro que no sabe succionar, que tiene que aprender, hay que alimentarlo a través de una sonda, ¿sí? Que va directo a su estómago para poder llevarle el alimento. Bien, entonces imagínense la importancia que tienen estas respuestas innatas, ¿sí? Esto que sea intuitivo, esto que sea algo que uno lo hace porque nació sabiéndolo. Y se activan, a veces se activa a lo largo de la vida. Se activan, ¿sí? No por experiencia, sino que se activan frente a un estímulo en particular. Y van a ser siempre para todos iguales, para todos los seres vivos de esa especie, o de ese orden, o de ese filum, iguales, ¿sí? Entonces tienen esa ventaja. Imagínense que sea innato saber nadar, que ya nacieron sabiendo nadar. Nadie, ningún ser humano se moriría ahogado.
¿sí? Miren la ventaja que tiene una respuesta innata a una respuesta aprendida. O si supiéramos que molestar a un perro puede generar que ese perro nos muerda. ¿Sí? Ningún niño molestaría a un perro porque ya había nacido sabiendo que no tiene que molestar, por ejemplo, a un perro. ¿Sí? Y así muchísimas cosas más que uno ve que tiene ventajas sobre las respuestas aprendidas. Pero las respuestas aprendidas también tienen ventajas, ¿sí? Si no, no existirían. Las respuestas aprendidas tienen ventajas sobre la supervivencia de cada individuo en particular. ¿Por qué? Por ahí, a mí me sirven ciertas respuestas que no les sirve a alguno de ustedes. ¿Sí? Entonces a mí me sirve aprender a responder de una forma que a lo mejor a ustedes no les sirve. Por eso es tan importante las respuestas aprendidas, ¿sí? Porque son respuestas que van a aprenderse con la experiencia de cada uno. ¿Bien? Y en estas respuestas aprendidas, ¿sí? Habíamos visto que había diferentes tipos de respuestas. Teníamos la habituación que es cuando yo me acostumbro a algo, a un estímulo, ¿sí? Y entonces veíamos que los perritos de la pradera, ¿sí? Veían algo como peligro, ¿sí? Se gritaban avisándole, comunicándole al resto de los individuos de esa especie, pero si eso que veían como peligro sigue pasando, se habitúan y ya no gritan más, ¿sí? Por eso los perritos de pradera que están en zoológicos o en el parque Temaiken, ¿sí? Están acostumbrados a que los seres humanos vayan y los miren, ¿sí? Están acostumbrados, se habituaron a que sea ese el público que tienen y por eso no gritan. ¿Bien? Después teníamos la asociación, ¿sí? Esa asociación era que podíamos aprender, ¿sí? Aprender a responder a algo, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿sí? Y yo les contaba el ejemplo de los animales en el circo, que por ahí lo vemos bailar al oso, al perrito, ¿sí? Lo vemos muy bien bailar ante una música y en realidad asocia esa música con algo negativo. Por eso levanta las patitas, ¿sí? Por eso se para en dos patas. ¿Por qué? Porque asocian esa música con, a lo mejor, un látigo, con que le peguen, con que lo pinchen, con que le saquen la comida, con que le quemen las patitas, ¿sí? Son formas de asociar una música a algo negativo y por eso se paran, ¿sí? Algo positivo, yo les decía, de cuando un perro aprende a sentarse. No es que sea positivo del hecho de decir, está genial, ¿sí? Pero, a ver, él recibe una recompensa positiva, ¿sí? Si él se sienta, le damos alimento. Entonces el perro se acostumbra a que si se sienta va a recibir alimento. Si eso lo recibe siempre que se sienta, se va a seguir sentando. Pero, si pasa el tiempo, un buen tiempo, y ya no hay más recompensa, empieza a hacer la asociación opuesta. Me siento y no recibo nada, entonces ¿para qué me voy a sentar? Eso es asociación, aprendizaje por asociación. Después teníamos el aprendizaje que se daba en los primeros días, meses o años de vida de un ser vivo y era la impronta, ¿sí? Era eso que se generaba, ese vínculo que se genera entre un ser vivo y el otro, ¿sí? Y no hablamos de algo que queda marcado, ¿sí? Entonces respondo ante eso, ya sea por miedo o porque me siento con paz o me siento feliz, ¿sí? Y veíamos el ejemplo de un bebé que se sonríe cuando más o menos identifica una figura humana, ¿sí? Porque como que presiente que está cerca de otro, de su madre o su padre,
o un bebé que siente un perfume particular que es el de la madre y deja de llorar, ¿sí? Eso es la impronta, ¿sí? Y después teníamos la habituación, la asociación, la impronta, ¿sí? Y teníamos el aprendizaje por imitación, ¿sí? Por imitación. ¿Y qué quería decir este aprendizaje? Es cuando el ser vivo le copia a otro ser vivo, ya sea de la misma especie o de diferente especie, ¿sí? Un ejemplo son las aves, que las aves no nacen sabiendo volar, imitan a las aves adultas a volar, ¿sí? Por eso es que por lo general empiezan como saltando, ¿sí? Ya luego empiezan a entender, a comprender que tienen que aletear, ¿sí? Y ya luego pueden lograr el vuelo. Pero les lleva un proceso de aprendizaje, ¿sí? Había otra forma a cada una de estas respuestas le decíamos comportamientos, había otras formas de comportamiento, que era el comportamiento de huida, que algunos seres vivos los tienen como ya innato, el comportamiento de huida, ¿sí? Ante una situación de riesgo. Nosotros, los seres humanos, ante ciertas situaciones, es innato, es intuitivo, ¿sí? El comportamiento de huida, porque hay unos cambios internos en nuestro cuerpo que nos hacen demostrar que estamos ante un peligro, pero hay otros que no nos damos cuenta, entonces no tenemos ese comportamiento de huida y tenemos que aprenderlo. Por ejemplo, lo que yo les decía, que yo no sabía que los enchufes son peligrosos y siempre los bebés intentan tocar ese enchufe porque les llama la atención, ¿sí? Bien. O porque no saben que los cuchillos cortan, intentan agarrar el cuchillo como si nada, porque no saben que corte, que el corte puede generar daño. Bien, hay que aprenderlo con la experiencia, nos enseñan a hablar, a caminar, ¿bien? Este comportamiento de succión, esta respuesta innata que tenemos, ¿sí? Es utilizada también a favor. Por ejemplo, sabiendo que los bebés pueden succionar, ¿sí? Y que responden a la succión a través de un estímulo que es el pezón, ¿sí? Que generaron el chupete, ¿sí? Para calmarlos, ¿sí? Hacen el mecanismo de succión, ¿sí? Y aprenden a calmarse. Eso es también asociación. ¿Bien? Es otro tipo de aprendizaje por asociación. Bien. Otro comportamiento que teníamos era el comportamiento social, ¿sí? Y decíamos cuán importante es el comportamiento social para la supervivencia y perpetuación de la especie, del individuo y de la especie en sí. En ese comportamiento social teníamos la comunicación entre los seres vivos, ¿sí? Los seres vivos se comunican. Hay un ser vivo que emite el mensaje, otro ser vivo que lo percibe. Ese mensaje puede ser químico, puede ser visual, puede ser un mensaje mecánico, puede ser un mensaje eléctrico, ¿sí? Diferentes tipos de mensajes puede emitir un ser vivo que es captado por otro ser vivo, ¿sí? De la misma especie o de distinta especie, ¿sí? Y ese comportamiento social, esa comunicación, donde hay una emisión del mensaje, una captación del mensaje, un procesamiento del mensaje y un desarrollo de una respuesta por parte del otro individuo, es una forma que tienen los seres vivos en sociedad de comunicar, por ejemplo, falta de alimento, o de comunicar que han encontrado alimento, o de comunicar que están en peligro, o de comunicar que están a salvo, o de comunicar que viene tormenta, ¿sí? Son tipos de formas que han logrado a lo largo de la evolución de adaptación, ¿sí? De poder
avisarle al otro, ¿sí?, que están siendo, por ejemplo, atacados por un patógeno. Esto cumple para todos los seres vivos, ¿sí? Las plantas, aunque ustedes no lo crean, las plantas también tienen este tipo de comportamiento, se comunican entre ellas, liberan sustancias que se llaman volátiles, ¿sí? Una es el etileno, lo liberan cuando son atacadas por un patógeno, liberan esta sustancia avisándole al resto de las plantas próximas que son de su especie vegetal que está este patógeno, para que las otras plantas se vayan preparando para poder defenderse. Generan sustancias tóxicas para ese patógeno. Bien, y de esa forma no se enferman. Otro comportamiento social que vimos es el de la búsqueda de pareja, ¿sí?, para la reproducción, para reproducirse, ¿sí? Generan ciertas conductas para atraer a la hembra y de esa forma reproducirse y dejar descendencia. ¿Bien? Entonces, estos comportamientos sociales son sumamente importantes para la supervivencia del individuo y para la perpetuación de la especie. ¿Sí? El trabajo en equipo, bien, ordenarse, que cada uno de los individuos cumpla un rol, ¿sí? De esa forma pueden dar aviso o dar acuse de cada uno en forma particular, ¿sí?, al resto, de acuerdo al rol que cumplan. Bien. Y habíamos visto también la cognición, que era la capacidad de razonar ante una situación problemática y darle respuestas a esa situación problemática. Que habíamos visto que esa cognición por mucho tiempo se consideró que era propia de los seres humanos, hasta que a través de diferentes investigaciones, de diferentes estudios, se demostró que los animales también son capaces de responder a situaciones problemáticas, de razonarlas, de procesarlas y de resolverlas. Bien. Esto es en cuanto a las respuestas que se pueden generar frente a un estímulo. ¿Sí? Estímulo, procesamiento, respuesta. ¿Bien? Y de acuerdo al estímulo, si es físico, si es químico, si es biológico, va a ser el receptor que lo va a percibir, que son, por eso se llaman receptores específicos. Eso va a ser procesado por lo general en el cerebro, pero también puede ser procesado en el sistema endocrino, ¿sí? Y eso se va a generar una respuesta. A la respuesta la llevan a cabo los órganos efectores, que pueden ser los músculos, ¿sí?, y por eso el sistema osteoartromuscular, porque también el sistema esquelético, o también puede ser el sistema endocrino. El sistema endocrino es como que participa en los dos, en la función de control y en la función de relación, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que habíamos visto en cuanto a la respuesta y a la función de relación-control. La importancia que tiene esta función de relación-control para la supervivencia y perpetuación de la especie. En el teórico ustedes van a tener mucho más y eso es importante que lo tengan en cuenta para poder incluirlo en el esquema, ¿sí? Yo ahora estoy haciendo una síntesis, por lo tanto puede que esté faltando información que sí está en el teórico, pero si no se haría muy extenso. ¿Bien? Algo que queda por hablar es cómo se clasifican los seres vivos en esta biodiversidad enorme que vimos, ¿sí? Pero lo hacemos en otro video.